Hola, buenas. Soy Nadia Guerra, tengo 30 años y junto con mi pareja hace cuestión de 2 años, un poco más de 2 años, decidimos abrir un negocio de carpintería de madera. Estamos situados en la Costa Brava, en Sant Antoni de Calonge. Y bueno, ¿cómo surgió la idea? Víctor es carpintero de toda la vida, desde que se inició con 16 años en la carpintería de su padre. Después se fue a diferentes empresas para especializarse y bueno, después de 15 años de experiencia decidimos que era una buena idea abrir un negocio de carpintería. Iniciamos el negocio siendo carpintería general, pero nos dimos cuenta de que si queríamos ofrecer un servicio de calidad, pues debíamos especializarnos. Por lo tanto, decidimos especializarnos en suelos de madera, revestimiento de paredes y techos, tanto de interior como de exterior. Desde Fustaflo somos conscientes en que tenemos que respetar el medio ambiente, por lo tanto, todos nuestros materiales, todas nuestras maderas, vienen de bosques sostenibles. Incluso tenemos productos con certificaciones de la huella de carbono neutra y básicamente es para concienciar a la gente y obligar a que consuman productos ecológicos que no dañen el medio ambiente. Y es hacia donde consideramos que todos deberíamos ir por el mismo camino y con un mismo fin. Bueno, las ventajas con las que me he encontrado es que aquí en Cataluña pues hay mucha gente emprendedora con las mismas ilusiones, las mismas energías y ganas de trabajar. Me encuentro con gente que tiene los mismos ideales que yo, gente que ya ha pasado por la misma situación que nosotros y que nos dan muy buenos consejos y bueno, en eso yo creo que es lo mejor, ¿no? De lo que nos llevamos de emprender. Es duro, pero es gratificante por otra parte. Bueno, creo que el mayor inconveniente es la financiación, ¿no? Conseguir financiación es difícil para gente joven como nosotros que quiere emprender. Y en el caso de que se consiga financiación, pues no es barata. Y otro de los grandes inconvenientes es lo poco amparado que estamos ante los impagos. En eso también es un gran inconveniente, no tenemos prácticamente ningún respaldo ante eso. Nos estamos arriesgando constantemente, diariamente, a los impagos. Entonces yo creo que eso es algo que se debería de profundizar. Pero bueno, en general estamos contentos. Por parte de los ayuntamientos aquí en Calonge, pues hemos estado bastante respaldados, porque bueno, aquí tenemos un viver en el que ofrecen cursos gratuitos, tanto de contabilidad como de marketing, y bueno, a mí me ha ayudado bastante. También pusieron a una persona que venía 2 veces a la semana, ofrecía asesoramiento gratuito. Si tenías algún proyecto, alguna idea, iba, se lo explicaba y te explicaban qué hacer, por dónde empezar y bueno, está bastante bien.